Éxodo capítulo 20, versículo 18 al 23. Esa la vamos a leer en la Biblia de las Américas, ese pasaje, Éxodo 20, 18 al 23. Y vamos a leer también Génesis 42, versículo 18. Éxodo 20, 18 al 23, Génesis 42, verso 18. Hoy día muchos automóviles, amén, están con unas nuevas tecnologías increíbles, ¿verdad? Comparado a los automóviles de hace 30 años atrás. Hoy te puedes subir a un automóvil y parece un avión, ¿verdad? Se enciende todo el tablero, hay botones por todos lados. Y muchos de estos nuevos autos están equipados con un sistema de seguridad muy moderno. Y esos sistemas de seguridad tienen un propósito: salvar vidas. Ese es el propósito de los sistemas de seguridad. Entonces, regularmente los nuevos autos, algunos más que otros, tienen muchos de estos equipos, sobre todo los más sofisticados. Ya tienen luces para puntos ciegos, ¿verdad? Si se te va acercando un objetivo por un lado y tú no logras verlo, un foco empieza a avisarte de que algo se está acercando a tu automóvil. Otros tienen unos frenos que parece que tienen como un radar, que si tú te vas acercando a algo que puede golpear tu auto, los frenos se van a activar en automático, aunque tú no pisaste el freno, pero porque el carro sabe, ¿verdad?, que puede llegar a impactar y en automático, sin pedirte permiso, va a frenar solo. Es un sistema de seguridad. Eso solo se veía en los 80s en el carro de Michael. Amén. Y hoy es una tecnología, amén, que se puede ver en muchos de estos automóviles. Están las bolsas de aire, ¿verdad? Algunos tienen hasta 6, 8 bolsas de aire. Eso es tratando de proteger a los que van ahí dentro. Están los cinturones de seguridad. Y todo eso son sistemas de seguridad que tienen un propósito: salvarle la vida a las personas que van dentro de ese automóvil en la mayor medida posible. Ahora, cuando se habla de la salvación, hay un sistema de seguridad en nuestra salvación que se llama temor de Dios. El temor de Dios es un sistema de seguridad poderoso de nuestra salvación, de tal manera que la Biblia dice: ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Amén. Y un síntoma de una buena salud espiritual definitivamente es un sano temor de Dios. Tú sabes qué tan saludable espiritualmente está una persona por el temor de Dios que hay en ellos. Cuando tú ves que alguien tiene un temor de Dios en sus vidas, regularmente vas a notar a una persona muy sana espiritualmente, muy saludable en su vida espiritual. Los cristianos más sanos son los que tienen un correcto temor de Dios en su corazón. Ahora mira, no podemos amar a Dios de verdad si no le tememos. Y no podemos temer a Dios si no lo amamos correctamente. Esa es la verdad, amén, que la Biblia nos enseña. Porque hay mucha gente que piensa que entre el temor de Dios y el amor de Dios hay como una contradicción. No. Nadie puede amar a Dios de verdad si no le tiene un temor reverente. Y no puede temer a Dios si no le ama correctamente. Amar a Dios y temer a Dios son como los dos lados de una misma moneda. Oswald Chambers dijo: lo extraordinario sobre el temer a Dios es que cuando temes a Dios no temes a nada más, mientras que cuando no temes a Dios le temes a todo lo demás. En el libro de Éxodo, amén, 20,
versículo 18 al 21. Este es el capítulo donde Dios comienza a dar los 10 mandamientos. Ahí comienza este capítulo, pero vamos a adelantarnos al verso 18 en adelante. Amén, que dice así, del 18 al 21. Vamos a leerlo. Dice: todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta, y el monte humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo: no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. Es la versión de las Américas la que estoy leyendo. Y dice: el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Ahora mira lo que dice aquí. Moisés respondió al pueblo: no teman, porque el pueblo está viendo la manifestación de la presencia de Dios. Están impresionados por el fuego de la presencia de Dios que pueden ver. Y Moisés dice: no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y no pequen. Ahora mira, primero les dice: no teman, y luego dice: sí teman. Y para que el temor de Dios permanezca en ustedes y no pequen. Y el pueblo se mantuvo a la distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. En el libro de Génesis, capítulo 42, versículo 18, dice así, hablando José cuando está frente a sus hermanos, y él dijo estas palabras: al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Yo temo a Dios. Qué palabras, ¿verdad? Yo temo a Dios. Yo quiero hablarte un momento este mensaje que le he llamado: le irá bien a los que le temen a Dios. De eso quiero hablar por un momento. Y vamos a ver en primer lugar el temor de Dios, un tema ignorado. Amén. Hay muchos hermanos que el tema del temor de Dios es un tema que tienden a ignorarlo. No siempre los predicadores están dispuestos a tocar el tema del temor de Dios. Y la razón es que ven en el temor de Dios algo negativo. Por eso no lo tocan. Por eso tratan de hablar de cualquier otra cosa, pero no del temor de Dios. Porque piensan que hablar del temor de Dios es hablar algo negativo a la gente. Y entonces ellos quieren sonar lo más positivos posibles y tratan de evitar este tipo de temas tan cruciales, tan importantes como el temor de Dios. Estaba mirando una escritora famosa, una escritora cristiana famosa, que estaba criticando el sermón de Jonathan Edwards, Pecadores en manos de un Dios airado. Ahora, si tú sabes algo de ese sermón, sabes que ese sermón fue el detonante de un avivamiento. Sabes que fue el sermón que Dios usó para despertar la conciencia, amén, en un momento de la gente, y eso produjo, ¿verdad?, un avivamiento espiritual. Y esta escritora estaba refiriéndose al sermón de Jonathan Edwards, Pecadores en manos de un Dios airado, diciendo: yo prefiero hablar solo del amor de Dios. Amén. Ahora, Jonathan Edwards no estaba hablando con amargura
No estaba hablando, amén, con algún resentimiento cuando estaba predicando ese sermón. De hecho, él estaba predicando en el amor de Dios cuando estaba hablando de ese tema. Él solo estaba describiendo el destino de un pecador rebelde en contra de Dios. Y él estaba citando las escrituras de una manera tan poderosa que el Espíritu Santo vino sobre ese lugar y trajo la convicción del Espíritu Santo de pecado sobre mucha gente que terminó dándole su vida a Jesús. Entonces, ella está criticando algo que no ha examinado tal vez. O a lo mejor es un tema, ¿verdad?, que piensa que es negativo. Mira, la gente no desea el cielo hasta que se dan cuenta lo horrible que es el infierno. Y una vez que descubren lo que es el cielo, entonces anhelan vivir cerca de Dios más que lejos de Dios. Pero tiene uno que tener un encuentro con esa realidad de lo que es la eternidad sin Dios, para que tú anheles la eternidad con Dios. Y eso trae un temor reverente al corazón. Mira, el temor de Dios no es un tipo de manipulación religiosa, porque luego gente, amén, interpreta el temor de Dios así, como que el predicador o como que la iglesia intenta, amén, manipular a través del tema del temor de Dios. No, el temor de Dios es la manera correcta de honrar la persona de Dios. Eso es el temor de Dios. El temor de Dios no es porque Él es un Dios malo o porque Él es un Dios castigador, sino porque Él es santo y lleno de toda majestad, y su sola presencia infunde un temor reverente. No es porque Él es un Dios malo, sino porque Él es un Dios majestuoso. Amén. Y eso infunde un temor santo en tu corazón. ¿Ves? El temor de Dios no es un arma psicológica para que la gente haga lo que no quiere hacer. No, es que ahí les tratan de meter miedo. No, solamente nos hablan de el temor de Dios. ¿Ves? Mucha gente cree que hablar del temor de Dios es algún trauma religioso causado por la imagen de un Dios que es cruel e inhumano. No, hermano, esto está muy lejos de ser el temor de Dios. Muy, muy lejos. Amén, de lo que significa el temor de Dios. De hecho, la gente que más disfruta de intimidad con Dios es la gente que tiene un temor reverente con Dios. Entonces el temor de Dios no aleja a la gente, los atrae. Por eso esas palabras de Moisés al pueblo: no teman, no teman. Por un lado dice, no teman para querer alejarse de Dios, pero tengan temor de Dios para no pecar contra Él. Ahora, ¿se da cuenta la diferencia? No teman, pueden acercarse a Dios, pero sí tengan un temor para no pecar contra Dios. Salmo capítulo 25, versículo 12 al 14, dice así: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él, escucha, de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto. Escucha, la comunión íntima de Dios es con los que le temen, y a ellos les hace conocer su pacto. ¿Te das cuenta que el temor de Dios no te aleja de Él? Al contrario, te lleva a una intimidad con Dios. La gente, hermano, que tiene mejor relación con Dios que nadie es la gente que tiene un temor santo de Dios.
Y eso los lleva a acercarse a Él, a una intimidad. Y en esa intimidad Dios les revela su pacto. Todo lo bueno que Dios tiene para ellos. Esa es la verdad del temor de Dios. Es algo muy positivo, es algo muy bueno, amén, para nosotros. Ahora quiero hablarte segundamente. La falta de temor de Dios es la raíz de todo mal. Hermanos, sin temor de Dios, la gente, el ser humano, es capaz de cualquier cosa, porque la naturaleza humana es nacemos buenos, nacemos con una inclinación al mal, está en la naturaleza humana, amén, nacemos pecadores. Entonces el temor de Dios es lo que refrena en la vida de un creyente que no peque contra Dios. Por eso dije que es un sistema de seguridad de nuestra salvación que Dios nos ha dado. Una dosis de temor santo combatirá. Se abre, totalmente se abre al mal. Génesis 2, versículos 16 y 17. Dice, hablando Dios a Adán, y dice así: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, que el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, ¿te das cuenta que aquí Dios quiere enseñarle algo de temor reverente a este hombre? Mira, yo quiero bendecirte, todo esto lo crié para ti, todo este huerto lleno de bendición para ti. Solo hay una cosa que tienes que guardar: un temor reverente. No toques eso, no te metas ahí. El día que tú hagas eso, entonces mientras Adán y Eva se mantuvieron en el temor de Dios, no toques eso, eso es muerte, no lo toques. Y mientras ellos se mantuvieron en el temor de Dios, todo estaba bien. Pero el día que ellos se salieron del temor de Dios, el mal tuvo acceso a sus vidas. Y eso es lo que pasa cuando una persona se sale del temor de Dios. El mal tiene acceso a la vida de ellos. El temor de Dios, hermano, es lo que te mantiene alejado de la rebelión. Primera de Samuel 26, versículo 9. Aquí está David en una cueva donde se encuentra casualmente con Saúl. Amén, que tal vez Saúl entró ahí a hacer algunas necesidades y no se dio cuenta que ahí estaba David con sus hombres. Y uno de sus hombres le dijo: David, mira, creo que Dios ha puesto a tu enemigo en tus manos. Y fue el momento donde David cortó la orilla de la capa de Saúl. Y dice la Biblia que se turbó su espíritu. Ahora escucha, no fue por miedo a Saúl. David no le tenía miedo a Saúl. Hablando de hombre a hombre, pues no le tenía miedo. No fue que le tenía miedo, que se turbó su espíritu. No, fue el temor de Dios por lo que Saúl representaba, lo que hizo que él sintiera que su espíritu se turbó. Primera de Samuel 26:9 dice: y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Ahora date cuenta que David tenía, hermano, un entendimiento de la autoridad muy claro. Amén. Él tenía un temor reverente de no levantar su mano
contra una autoridad. Jamás, escucha, porque esto es asombroso. Jamás, a pesar de que Saúl le dio todas las razones a David para atacarlo, jamás en toda la Biblia tú vas a ver que David se rebeló contra Saúl. Jamás. Nunca trató de levantar una rebelión. Y vaya que David pudo haberle hecho mucho mal a Saúl. ¿Por qué? Porque todo el ejército seguía a David. Si él hubiera querido causar una rebelión, la causa. Pero él entendía que ese no es el camino de Dios. Y nunca ves a David tratando de causarle un mal a Saúl. Y lo más asombroso es que cuando David muere, el que más lo llora es David. Y él dijo: ¿cómo han caído los valientes? Y habla buenas palabras acerca de Saúl. Nunca jamás él permitió que el diablo sembrara cosas malas en el corazón de él. Tal vez se alejó, ¿verdad?, de estar cerca de Saúl solamente para proteger su vida, pero no porque tenía algo malo en el corazón. Porque él dijo: ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Eso es tener un entendimiento de la autoridad de Dios. Eso es tener un respeto por la investidura de Dios en la vida de un hombre. Mira, lo hemos dicho muchas veces. La gente no entiende esto. No es que una autoridad, amén, uno lo tenga así como, tú sabes, como en un pedestal. No, pero entendemos que hay una investidura de Dios. Y eso es lo que uno respeta y eso es lo que uno no quiere tocar. La autoridad establecida por Dios es respaldada y defendida por el cielo. Escucha, la rebelión siempre es promovida por demonios. La rebelión siempre es promovida por demonios. El Espíritu Santo jamás se va a involucrar en una rebelión. Jamás. El Espíritu Santo jamás va a partir una iglesia. Jamás. El Espíritu Santo jamás va a levantar una turba contra un pastor. Nunca. La rebelión siempre es inspirada por demonios en la vida de la gente. Es la gente la que empieza a manifestarse en contra de una autoridad. Mira, cuando tú tienes temor de Dios, tú no hablas a la ligera. Tú no sueltas palabras ociosas porque sabes que el cielo está grabando cada conversación que uno habla. Y los demonios hacen a la gente hablar cosas que no deben de hablar. Hermano, nadie en su sano juicio se rebela contra una autoridad de Dios. Nadie. David tenía muy claro esto. Mira, tal vez Saúl no estaba actuando correctamente como autoridad, pero David sabía que no tenía el permiso de Dios de rebelarse. Porque hay gente que sienten que si la autoridad les falló, o eso es lo que ellos piensan, ellos ya tienen el derecho de levantarse contra la autoridad. Nunca va a ser así. Tú nunca vas a ver eso en la Biblia. La rebelión siempre es promovida por demonios. El diablo siempre está a la cabeza de las rebeliones. Siempre. Ahora, el temor a la gente le roba la gloria a Dios en tu vida. Ahora digo esto porque a veces la gente le tiene más miedo a la gente que a Dios. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 42 al 43, vemos acerca de unos hombres que creyeron en Jesús, o al menos creían que Jesús
¿verdad? Era alguien que venía de parte de Dios. Pero escucha, dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Jesús, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahora piensa en esto. Aquí están unos hombres que dice que creyeron en Jesús, pero no lo confesaban. ¿Cómo tú puedes creer en Jesús y no confesarlo? ¿Verdad? ¿Cómo tú puedes creer en Jesús y no confesarlo delante de los demás? Dice, porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esa gente no merece estar en el cielo, ¿verdad? El día que lleguen al cielo, Jesús, yo creí en ti. No lo confesaba, sí, no lo decía a todos, pero yo creí en ti. Decía, no te conozco. Tú amaste más la gloria de los hombres que la gloria mía. Créeme, hay gente va a llegar así un día delante de Dios. Oh, yo creí en ti, simpatizaba con la iglesia. Y Jesús dijo, bueno, no te conozco. Mira, si tu temor a la gente es mayor que tu temor a Dios, terminarás fallando en obedecerle a Dios. Una vez más, si tu temor a la gente es mayor que tu temor a Dios, terminarás fallando en obedecer a Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Aquí está Samuel confrontando a Saúl, porque Saúl está consintiendo cosas que no debe consentir. ¿Por qué? Porque le tenía miedo a la gente. Y cuando tú le tienes miedo a la gente, tú consientes cosas que no debes consentir. Dice ahí, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Dios y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Ahora mira, él está dispuesto a quebrar los mandamientos de Dios, está dispuesto a pasar por alto el consejo del profeta Samuel con tal de consentir a gente. Porque luego dice ahí, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Cuando tú le temes a alguien, tú consientes lo que ellos te dicen. Aunque eso te haga quebrar los mandamientos de Dios. Aunque eso te haga pasar los consejos que se te han dado. Porque le tienes miedo a la gente. Carlos Spurgeon dijo, el temor de Dios es la muerte de todos los demás temores. Es como un león poderoso que persigue a todos los otros temores. Ese es el temor de Dios. Oh, cuando tú tienes temor de Dios, ese temor de Dios ruge contra cualquier temor que quiera levantarse contra tu vida. Amén. Quiero ir al final y quiero hablar de le irá bien a los que temen a Dios. Proverbios resume el temor de Dios y lo bueno que es cuando dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Mira esto, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. En Génesis capítulo 42, verso 18, vemos una de las grandes luminarias de la Biblia, que es José.
Y él se describe como un hombre que teme a Dios. Él está platicando con sus hermanos y él dice: al tercer día José les dijo: hagan esto y vivan. Yo temo a Dios. Y cuando tú temes a Dios, tú actúas de maneras correctas. Porque lo ves en la vida de José. Ese temor del que está hablando: yo temo a Dios, yo temo a Dios, voy a evitar un espíritu de venganza contra ustedes. Porque está hablando con sus hermanos. Mira, él podía destruirlos, él podía haberlos aplastado y desquitar todo el dolor que le causaron. Pero dice: pero yo temo a Dios, y porque temo a Dios no voy a actuar con un espíritu de venganza en contra de ustedes. Qué bueno que la gente teme a Dios, ¿verdad? Qué bueno que la gente teme a Dios. Ese temor, yo temo a Dios, es lo que le evitó caer en la tentación sexual cuando vino y lo tentó y trató de seducirlo. Y él dijo: no, ¿cómo yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? Yo temo a Dios. Y cuando tú temes a Dios, tú corres del mal, tú te apartas de la tentación, tú huyes de todo lo malo porque tienes un temor de Dios. Ese temor, yo temo a Dios, es lo que lo mantuvo correcto con gente que un día le falló. Hermano, cuando tú tienes temor de Dios, tú no te la quieres cobrar con la gente. Tú no te la quieres cobrar. Créeme que tú pasas por alto la ofensa, pasas por alto los fallos de los demás. Dice: yo tengo temor de Dios. Ese mismo temor lo guardó fiel en el anonimato. Hermano, porque una cosa, ¿verdad?, es cuando estás delante de la gente, pero otra cosa es cuando la gente no te mira. Y en el Salmo dice: yo he amado tu verdad en lo secreto. Y qué tremendo que mientras los cristianos están allá en su casa y no han podido estar en la iglesia, lo que los guarda a la distancia es el temor de Dios. No porque dicen: bueno, no he ido a la iglesia, amén, estos días o estas semanas, me siento tentado a hacer algo malo. No. El temor de Dios te salvaguarda. El temor de Dios es tu sistema de defensa, amén, y tu sistema de seguridad. José decía: yo temo a Dios. Y porque él tenía temor de Dios, hermano, él evitó el mal a toda costa. Cada decisión en el temor de Dios que él hizo lo acercó a un buen destino. Y cada decisión que tú haces en el temor de Dios te va acercando a un buen destino. Te va acercando. Dije: le irá bien a los que temen a Dios. Y José dijo: yo temo a Dios. Y porque él temía a Dios, se fue perfilando hacia un buen destino. Entonces, toda gran vida está moldeada por principios. Toda gran vida está moldeada por principios. Hay otra vida en la Biblia que nos da testimonio de esto. Es la vida de Daniel. El temor de Dios bendijo la vida de Daniel con una vida espiritual saludable, con sabiduría y con muchas bendiciones. Vamos a leer un capítulo. Daniel 1, versículo del 8 al 15. Y luego al versículo 17. Daniel 1 del 8 al 15 y luego el versículo 17. Dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligaran a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia. Mira que cuando tú te quieres guardar para Dios, Dios te da gracia, amén. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel:
temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea que vuestros rostros más pálidos que los demás muchachos que son semejantes a vosotros, condenarán para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer, agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el rostro de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. O sea, el temor de Dios te mantiene saludable. Cuando el hombre vino a verlos, dice: no, pues se ven robustitos, se ven así como chapeaditos, se ven muy sanos, se ven muy bien, se ven mejor que los demás. Dice, eso es cuando tú vives para Dios. Versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en sueños. Mira cómo Dios los va capacitando, y todo a partir de una vida de temor de Dios. Y Dios va impartiendo sobre ellos más. Versículo 19 al 21. Y dice: y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Les halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Eso ya es un comentario en el libro de la trayectoria tan larga que tuvo Daniel. Escucha, cuando tú vives para Dios y te guardas para Dios, Dios tiene un gran destino para ti. Ellos fueron 10 veces mejores. ¿Sabes por qué? Porque caminaban en el temor de Dios. Y les fue bien, porque dice la Biblia: le irá bien a los que temen a Dios. Le irá bien. No quiere decir que no van a pasar pruebas, no quiere decir que no van a pasar por los hornos de fuego, no quiere decir que no van a pasar por el foso de los leones, no, pero les irá bien. Ahora, el temor de Dios no viene a robarte la alegría, viene a incrementar tus momentos de alegría. Salmo 2, versículo 11 dice: sirvan a Dios con temor y alégrense con temblor. Qué palabras, ¿verdad? Sirvan a Dios con temor y alégrense con temblor. Quiere decir, hermano, que el temor de Dios no te roba la alegría. El temor de Dios no quita de ti el gozo. Es compatible el gozo y la santidad, es compatible la alegría de Dios con el temor de Dios. De hecho, cuando tú caminas en el temor de Dios, tú te alegras de haberte evitado tantos problemas. Dices: qué bueno que camino con Dios. Cuando empiezas a ver la tragedia de todos aquellos que no caminan en el temor de Dios y sus fracasos, y dices: Dios, tú me has dado más alegría que lo que ellos han conocido. Spurgeon una vez más dice: temor sin gozo es tormento, y gozo sin temor es presunción. No, si tú temes a Dios, a la misma vez dentro de ti experimentas una alegría de hacer lo correcto, una satisfacción. Sientes la complacencia de Dios en tu corazón, como cuando Dios te dice: hijo, estoy complacido.
Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Noé fue un hombre que tenía temor de Dios. ¿Y por qué crees que preparó el arca Noé? Porque tenía temor de Dios. Cuando él supo que iba a venir un diluvio, aunque nadie lo creía, él lo creyó. Él lo creyó. Hebreos 11, versículo 7. Dice, amén, acerca de Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido. ¿Cuántos saben que la fe sí tiene advertencias? Ok. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue uno de los del Antiguo Testamento que dice se le fue considerada la justicia de Dios por fe. Él creyó a Dios, a la advertencia de Dios, y con temor reverente se puso a construir el arca, y por su temor reverente se salvó él y su familia. Ahora te das cuenta que el temor de Dios tiene mucho que ver con tu salvación. Tú le crees a las advertencias de Dios y te guardas. Amén. Salmo 128, del 1 al 4. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. ¿Y qué dice? Y te irá bien. Y te irá bien. Tu mujer será como vid llena de fruto a todos los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Esa es la vida de alguien que tiene temor de Dios. Hermano, si tú quieres que eso sea el cuadro de tu casa, ¿verdad? Que Dios te bendiga a ti, a tus hijos, y que un día estés sentado, ¿verdad?, con tus hijos y puedas sentirte que Dios te ha bendecido, es porque tú has tenido temor de Dios y te has guardado. Eclesiastés 8:12. Con esto termino. Dice así. Eclesiastés 8:12 dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que le irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Nunca compares la vida de un pecador. Oh, yo ya pequé 100 veces. Sí, pero te van a pasar la factura 100 veces también. Aunque un pecador haga mal 100 veces, yo sé que le irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Y créeme, amén, Dios bendecirá a aquellos que tienen un temor reverente y se guardan y huyen, amén, del mal, y no se involucran con la gente mala y no se meten en los consejos de los malos. No, tienen un temor reverente. Ellos no se levantan contra una autoridad. Ellos, amén, no hacen mal en la iglesia. Ellos no hacen mal contra otros, porque como José dijo, yo temo a Dios. Yo no puedo cobrarme lo que ustedes me hicieron. Yo no puedo actuar así por una razón. Soy un hombre que tiene temor de Dios. Y por ese temor,
Dios lo bendijo gloriosamente, porque le irá bien a los que temen a Dios. ¿Por qué no inclina su rostro y cierra sus ojos en reverencia a Dios? El temor de Dios, hermano, es un sistema de seguridad de nuestra fe que Dios nos ha dado para nuestra salvación. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. El temor de Dios te mantiene alejado del pecado, te mantiene alejado del mal, de la gente mala, de la gente que puede causar mal. Tú te alejas de ellos. Tú no quieres estar cerca de gente que todo el tiempo está atacando lo que es de Dios, lo que Dios ha establecido, porque tienes un temor de Dios. Cuando David cortó la orilla del manto de Saúl, se turbó su espíritu y dijo: no estoy bien, no estoy correcto. Él tenía un temor de Dios. La rebelión siempre es promovida por demonios, siempre es inspirada y instigada por demonios en la vida de la gente. Y esa gente termina destruyéndose, esa gente termina perdiendo el destino. La Biblia dice: los rebeldes habitan en tierra seca. Cuando una persona se rebela, ellos creen que les va a ir bien, pero en verdad Dios nunca va a apoyar rebeliones. Y esa gente empieza a secarse espiritualmente, porque Dios establece autoridades y Dios va a respaldar y va a defender esas autoridades. Eso lo entendía David. Por eso tú nunca lo ves tomando gente para venir en contra de Saúl. Nunca, jamás. En eso él guardó su corazón con temor y temblor. Y todo cristiano debe guardar su corazón con temor y temblor. Allá donde estás, viene la tentación, pero tú tienes temor de Dios y te guardas. No tomas como excusa que has estado lejos de la iglesia para pecar, para hacer algo malo, algo indebido, porque tienes un temor de Dios que te guarda y te alejas. Cuando una persona no tiene temor de Dios, hermano, se mete en todo tipo de mal, de problemas, de cosas que desagradan a Dios, que ofenden a Dios. Pero cuando tú tienes temor de Dios, aunque tienes luchas, tú no quieres hacer lo malo, porque tienes temor de Dios. Y cuando tú te guardas, entonces cada decisión que tú haces en el temor de Dios te va acercando a un buen destino. Eso pasó con José. Él dijo: yo temo a Dios, temo a Dios. Y ese temor evitó que él actuara de formas incorrectas. Y Dios lo bendijo. Lo mismo pasó con Daniel. Sus amigos propusieron no contaminarse. Ellos tenían temor de Dios y Dios les dio gracia, favor, bendición. Sí hubo pruebas, sí hubo ataques contra ellos, pero ellos ahora son como estrellas en el firmamento de Dios, alumbrando. Tal vez hay alguien que está escuchando esta palabra y tú no eres cristiano. Tú nunca has vivido en el temor de Dios. Tú has vivido pecando contra Dios. Y el pecar contra Dios es estar en rebelión en contra de Él. Una persona que vive pecando, vive ofendiendo a Dios. Y tal vez tú ya no quieres vivir de esa manera. Tal vez, amén, tú sabes que Dios está tratando contigo. Quiero hacer una oración. Repite conmigo una oración después de mí. Dile: Señor, en esta tarde yo vengo ante ti pidiéndote perdón por mis pecados, por mis rebeliones, por haberte ofendido en todas las maneras. Señor, te pido perdón, te pido que borres mis pecados con tu sangre y me limpies de toda maldad. Yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo confieso que tú
resucitaste de los muertos al tercer día y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Te pido, Señor, dame una vida nueva. Quita de mí las cargas. Quita de mí, Señor, las maldiciones del pecado. Y trae, Señor, tus bendiciones por medio de tu Hijo Jesucristo. Yo te lo pido, Señor, esta tarde con todo mi corazón. Y te doy gracias por permitirme acercarme hoy a ti. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, vas a enfrentar cosas, tentaciones, vas a enfrentar, situaciones que te van a enfrentar a querer tomar decisiones incorrectas. El temor de Dios es lo que te frena de no hacer cosas malas. El temor de Dios es lo que evita que tú te cobres, con un espíritu de venganza contra gente que tal vez te ha fallado, te ha herido, te ha traicionado, ha levantado calumnias contra ti. Pero tú dices: yo temo a Dios, yo no puedo actuar, de esas maneras equivocadas. Y cuando tú vives tomando decisiones en el temor de Dios, Él te va a guardar y Él te va a honrar y Él te va a bendecir, porque la Biblia dice: le irá bien a los que temen a Dios. No lo dudes. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por aquellos, Padre, mis hermanos que están escuchando estas palabras, que el temor de Dios esté en su corazón siempre, y ese temor los libre, Señor, de todo mal, Señor, de todo proceder equivocado. Líbralos de toda tentación que viene contra ellos, queriendo arrebatar, Señor, su destino de sus vidas, y que el temor de Dios esté ahí guardándolos, Señor, de todo mal, y sepan ellos, guardarse con temor y temblor, Señor, esa salvación tan grande y preciosa que tú nos has dado, Señor. Enséñanos a vivir en ese temor cada día, guardando nuestros corazones, Señor, entendiendo que no hay cosa mejor que todo lo que tú nos das, Señor, mi Dios. Hacemos a un lado todo lo demás y te damos derecho a ti sobre nuestras vidas y corazones, Señor, y a ti daremos gracias siempre y toda la gloria, porque un buen destino tienes tú para aquellos que tienen temor de Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Guarda eso en tu corazón. Dale gracias a Dios cada día. Cada día dile: Señor, que tu temor nunca falte aquí. Que tu temor nunca falte aquí en mi corazón. Que siempre, donde quiera que vaya, donde quiera que esté, tu temor me guarde y ese temor proteja siempre mi vida. Vamos a despedirnos ahora sí delante de Dios, dándole gracias. Ora junto conmigo y nos despedimos y nos vemos con el favor de Dios el miércoles. Padre, te doy gracias por todo este domingo. Te pido que estas palabras que se han ministrado queden, Dios, grabadas en el corazón y no lo olvidemos, Señor. Somos una iglesia y la iglesia es esencial, Señor, que no perdamos, Dios, de vista, Señor, que como iglesia, Señor, tú nos has dado un lugar, Señor, importante en esta tierra, en este mundo, Señor. Que Dios, anhelemos pronto estar reunidos como iglesia y que siempre, Señor, nos guardemos en tu temor de todo mal que siempre está tratando de venir a nuestros corazones, Señor, y que el temor de Dios nos libre. Guarda a mis hermanos, lleva a los que están aquí a sus casas, Dios, en tu bendición. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.